Cada... Me imagino que el tema que tocaron hace unos instantes, Vanina, junto a la señora Ortiz, ha sido un tema que les ha llamado la atención. La idea, como ella misma lo dijo, la idea no es decir qué es lo que tienen que hacer, sino más bien qué es lo que no deben hacer. Aunque parezca que los mensajes son así, ¿verdad? En muchas ocasiones yo he estado, por ejemplo, quizás equivocadamente en contra al decir que ¿por qué tienen que regalar condones? ¿Por qué tienen que hacer ese tipo de propaganda? Yo pienso, según yo, pienso de que es más bien como incitar. Hay quienes dicen lo contrario, pues en este caso, si ellos tienen la razón, pues allá ellos con su razón. Entonces, no es la única ella, sino son muchísimas instituciones, por ejemplo, el CIES, los mismos médicos, personas que se divierten en este carnaval, representantes de las comparsas y todo ello también siempre reparten este tipo de conocimientos y dan su orientación desde diferentes puntos de vista. Para eso es que ahora, como cada martes, ustedes saben, estamos con un invitado, el profesor, está aquí con nosotros el profesor Terán, antropólogo gnóstico, para que nos hable un poco acerca de este tema. Profesor Franz Terán, gracias una vez más, como cada martes, buenos días y bienvenido también. Buenos días, ¿qué les digo? Mario, y buenos días Trinidad, ¿no? Siempre pues con ese cariño vengo aquí a Trinidad y ese sacrificio, ¿sí? Pero el objetivo siempre es la educación, ¿no? La educación es la clave del éxito de este mundo, de nuestra sociedad. Educación, ¿no? Y orientación también. Exactamente, ¿no? Pero para que la educación y la orientación sea correcta, ¿sí? Entonces el educador, el que da el ejemplo, tienen que entender que dentro del ser humano está. Entonces hay que comprender que si dentro del ser humano, dentro de mí, está el alcoholismo, si está la drogadicción, si está la impaciencia, la intolerancia, la ira, mi educación va a ser de esa manera. ¿Y qué voy a crear? Pues otro drogadicto, otro ser que está fuera de la sociedad, ¿no? Entonces es importante pues comprender que dentro del ser humano sí o sí tiene que existir la conciencia, ¿no? Porque si existe la conciencia dentro de nosotros, tendremos un cuerpo diferente, ¿sí? Una familia diferente, una sociedad diferente. Entonces ese es mi objetivo, ¿no? Sembrar las bases del conocimiento aquí en Trinidad para que todos ustedes lo practiquen, ¿no? Pero ahora lo que estamos hablando sobre lo que es el problema de lo que es la energía sexual, los problemas que ocurren hoy en día con el problema de lo que es la fecundidad, la natalidad, y instituciones que son encargadas a nivel gubernamental, mundial, están buscando pues de cómo hacer que las enfermedades pues se pierdan, exactamente, ¿no? No se transmitan, desaparezcan, ¿no? Es por eso que precisamente tocando estos temas que vamos a estar hablando, que ya estamos y que vamos a continuar seguramente, en el tema de carnaval se habla muchísimo del SIDA, por ejemplo, porque dicen que se vive momentos de mucha alegría, de mucha euforia, y confundidos con la música, la alegría, vienen los tragos, las copas, las bebidas alcohólicas, en pocas palabras, la cerveza. Y eso dicen de que la gente se confunda y comiencen a cometer cosas que pueden ser fatales, de las que pueden arrepentirse toda una vida. Sobre ese tema, profesor, ¿cuál sería su mensaje de acuerdo a su visión desde su punto de vista? Bueno, pues la sabiduría misma, ¿sí? Y la vida, observando la vida, ¿sí? Uno puede sacar conclusiones pues bien claras, ¿no? ¿Sí? Carnaval, la palabra carnaval es carnaval, ¿no? ¿Sí? Es la fiesta del cuerpo, la fiesta del dios Momo, como lo dice el ego, la madre de los egos, ¿no? Entonces por eso es que se sale a las calles a dar rienda suelta al yo psicológico. El yo psicológico dentro de la personalidad, que es la máscara, ¿no? Entonces uno ve ahí pues monstruitos, ¿no? Todo tipo desde brujitas,
¿sí? Hasta cosas horribles y horribles que existen dentro de lo que es la psicología de una persona, ¿no? Entonces, si ustedes se verían en el fondo mismo del alma de ustedes, ¿sí? Con la clarividencia, internamente verían a todos esos rostros que vemos en el carnaval, que son tus yoes psicológicos, ¿no? ¿Sí? Pero ¿de dónde salen esos yoes psicológicos? Quiero que entiendan que esos yoes psicológicos salen de las aguas de la creación, ¿sí? Entonces, hablar de las aguas de la creación, quiero que entiendan, este cuerpo físico ha sido creado de un esperma y de un óvulo, ¿no? ¿Sí? En la unión de la cruz alquímica sexual, ¿sí? Se forma el cuerpo físico, algo hermoso, ¿no? Venimos del agua entonces. Exactamente, ¿no? De las aguas sexuales, ¿no? Entonces, quiero que comprendan que esos monstruos, esos yoes psicológicos, es creado ahí, ¿sí? Pero también en la simbología de lo que es el carnaval, también nos da la solución que estamos buscando para el SIDA y para las diferentes enfermedades venéreas y psicologías de las personas, ¿no? ¿Cuál es? Eliminarlo con el globo del agua, con el agua, ¿no? Pues que antes, por ejemplo, en Sucre antiguamente, pues la llenaban unos huevitos, ¿sí? Con agua, ¿no? ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, en el fondo, después de mojar con agua, al final también existe una fogata en la noche, ¿no? Hay ciertas costumbres, por ejemplo, en lo que es Santa Cruz, pasar carbones, ¿sí? San Juan, ¿no? No, en carnavales mismos. ¿También? Claro que Miren sí. que no sabía eso. En la noche, ¿no? A las 12 de la noche, ¿no? ¿El martes de carnaval o cualquier día de carnaval? Bueno, no me acuerdo qué día, pero sí pasa. Pero en el fondo también, después de carnaval, existe pues una costumbre, lo que se llama el miércoles de ceniza, ¿no? Entonces, quiere decir el miércoles de ceniza, pues el momento en que el yo psicológico del carnaval que salió hacia afuera es fulminado, ¿sí? Hecho cenizas, ¿no? Entonces, quiero que comprenda que existe la técnica para eliminar al autor, ¿sí? De crear las enfermedades, ¿no? ¿Sí? Estoy hablando de la lujuria, estoy hablando de la ira, de la vanidad, del orgullo, del miedo, del resentimiento, todos ellos, esas máscaras, ¿no? ¿Sí? Entonces, quiero que comprendan, en el fondo es esto, quiero hablarlo sencillamente, porque el tiempo siempre nos coge. Sí, es ¿Sí? verdad que se va volando. Cuando las conversaciones, el diálogo, eso es interesante, el tiempo, nota uno que se va volando, que se va rápido. Entonces, en el fondo es el sexo, ¿ya? Quiero que comprendan que existen dos tipos de sexo. Un sexo, ¿sí? De derramar las aguas sexuales, como todo el mundo tiene la costumbre, ¿sí? De llegar a lo que se llama el orgasmo, ¿sí? El clímax, lo que se dice, ¿no? Entonces, cuando uno llega a ese momento, entonces uno derrama la energía sexual. Quiero que comprendan que la energía sexual, ¿sí? Es una energía del cosmos, energía, materia, el prana. Entonces, esa energía, por las leyes de la creación, se convierte en manzanas, en oro, en el hombre, en las plantas, ¿sí? En el cosmos mismo, ¿no? Entonces, eso se llama el caos superior, ¿no? Y el caos intermedio, aquí es el que vivimos, y también dentro de ese caos intermedio, ¿no? Cuando respiramos, comemos, este laboratorio hermoso que Dios nos crea, ¿sí? Con las glándulas, hacen nuestra semilla. Y esa semilla es la energía sexual, el semen del hombre y las aguas sexuales de la mujer. Si ustedes hacen un análisis, ¿sí? Químico, ¿sí? Van a encontrar que en esas aguas existe la vida. Aminoácidos, proteínas, carbohidratos, nitrógenos, lisosomas, ¿sí? Vida misma, fuerza, vitalidad. Entonces el ser humano en el sexo, cuando en los movimientos del amor, de la cruz, ¿sí? Saca agua del pozo, de las gónadas, ¿y qué hace? Las bota, las expulsa, no las utiliza. Pero como esa energía sexual es para crear, entonces cuando en el lecho del matrimonio, ¿sí? Esa energía sale y es fecundada por los yoes psicológicos, ¿no? Los yoes ahí se fecundan. Y como el ser humano, como ha derramado su energía sexual, ha creado un vacío, ¿sí? Ha creado una oscuridad y una debilidad, entonces todas esas cosas se meten dentro de la persona, ¿sí? Entonces cuando se mete,
esas energías empiezan a manejar su forma de pensar, ¿sí? Su forma de hablar, de actuar, de trabajar, ¿no? Entonces esas energías que nacen de flojera, de lujuria, de celos, de impaciencia, ustedes se van a fijar, matrimonios hermosos con un grado de conciencia bonita, ¿sí? Se casan, se quieren, pero cuando entran al sexo, ¿sí? Empiezan a fornicar, a derramar las aguas sexuales, nacen los yoes, esos yoes se van entrando en las personas y va cambiando la psicología. Y al cambiar la psicología, esas dos personas se empiezan a hacer sus vidas aparte, a conquistar de nuevo, la lujuria se les lleva a otro lado, entonces a la larga sí o sí se separan, ¿sí? Entonces, gracias a eso son los problemas que existen hoy en día a nivel económico, social, de la educación misma, ¿no? Los yoes psicológicos. Pero esto no queda ahí, ¿no? Entonces, el hombre con el deseo entra a infrasexualidades. Es el deseo, el deseo. Por ejemplo, ¿de dónde nace el SIDA? ¿Sí? Dicen del mono, ¿entiendes? ¿Sí? El mono está dentro de nosotros, ¿sí? Es un yo psicológico, por eso es una máscara de carnaval, ¿no? Entonces, en el tipo de sexo... Está dentro de nosotros, dice, pero como ya lo dijo usted, psicológicamente hablando, si no, o sea, no está físicamente, ¿o sí? Les digo, el hombre se antropomorfiza, ¿sí? Lo que está dentro sale afuera. El niño es lindo, perfecto, pero cuando crece, ¿sí? Lleno de yoes, entonces el hombre se vuelve gordo, ¿sí? Flaco, su rostro cambia, ¿entiendes? Fíjense, una persona que ha llegado a formar viendo pornografía, masturbándose, ¿sí? Va creando una psicología y un rostro, ¿sí? Horrible de la persona. Entonces lo ve como es el hombre y su energía tan pesada, ¿entiendes? Entonces no estoy hablando cosas que no son, estoy hablando de ejemplos de la vida, ¿sí? Entonces eso existe dentro de nosotros. Entonces el deseo es una energía con la lujuria y con la pasión misma que te hace meter a psicologías más fregadas, ¿sí? Entonces esa psicología se empieza a tener sexo, ¿sí? En grupo, a sexo entre hombres, ¿sí? Ahí nace la degeneración del ser humano, ¿no? Entonces hay sexualidades, ¿no? Anales, les puedo decir, ¿no? Donde la energía sexual se mezcla con la defecación, con la sangre, así en un laboratorio del cuerpo físico, y se va creando el virus del SIDA. Ahí vienen los problemas. Exactamente. El control sexual. El tipo de sexo y derramando, ¿entiendes? Entonces se va formando eso dentro de nosotros. Entonces esos virus existen, tú velos en microscopio, los vas a ver, y cómo actúan dentro de nosotros, los vas a ver, ¿no? Entonces el ser humano tiene que tener un sexo, ¿sí? Sano, consciente. Y ese tipo de sexo existe, ha existido siempre, desde hace miles de años, pero se ha olvidado. Se llama la transmutación de la energía sexual, hablando científicamente, ¿sí? Pero hablando de una forma sencilla y hermosa, ¿sí? Tienen que entender que Jesús enseña esto, ¿no? ¿Sí? Cuando viene él de los 40 días, se encuentra con una samaritana, y la samaritana estaba sacando agua del pozo, ¿no? Quiero que comprendan que la sabiduría siempre es ciencia, arte, filosofía y religión para poder comprenderlo, ¿sí? Estoy hablando químicamente, pero estoy hablando religiosamente, ¿no? Entonces Jesús le dice a la samaritana, si supieras, le dice, la dávida de Dios, si percibieses quién es el que os habla y os dice, dadme de beber, me rogarías que os diera de la fuente eterna y os convertiríais en esa misma fuente eterna de vida, ¿sí? Está hablando el Cristo ya encarnado en él, ¿sí? Está hablando la sabiduría, la inteligencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace ese tipo de sexualidad? ¿Sí? En los movimientos de la cruz, falo y clítoris de la mujer, ¿sí? En los movimientos se saca el agua del pozo, pero esas aguas ya no las botas, sino las llevas por un canal, ¿sí? Y ese canal va a ir y va a llegar tus tierras, y tus tierras que tienen semillas van a empezar a brotar, flores, uvales, trigales, ¿no? En la simbología es eso. En la ciencia, ¿cuál es la tierra filosofal? El cuerpo físico. Entonces, cuando uno entra al sexo,
está por derramar, ¿no? Entonces uno cierra la boca y contrae el coxis en ese mismo ejercicio de dar calor al cariño, ¿sí? Entonces uno hace el hamsa, ¿sí? Y la lleva, ya la riega por el canal de la columna, la riega en el torrente sanguíneo. Entonces esa energía, ¿sí? Por el fuego de la cruz, ¿sí? No se la pierde. Agua se convierte en energía, y esa energía sube, ¿sí? Por la columna vertebral, sube, ¿sí? Por las glándulas, la próstata, el útero de la mujer, que son laboratorios de transformar los espermos en hormonas, ¿sí? Entonces esa energía sube por el torrente sanguíneo, va a los riñones, corazones, ¿sí? Tiroides, pituitaria, hipófisis, ¿no? Y hace que esas glándulas inciten a crear más hormonas. Entonces esas hormonas, cuando renacen y viven, así reactivan el cuerpo físico. Entonces el ser humano se vuelve más joven, ¿sí? El cerebro empieza a crear más neuronas, ¿sí? Capacidad de unir todo el cerebro y utilizar un 100%, entonces se vuelve más inteligente, ¿sí? Estas son las aguas de la juventud, ¿sí? Entonces el sexo de una persona, de una pareja, no dura normalmente como dura con el yo psicológico de lujuria, de derramar la energía sexual. Hay personas que tienen tan fuerte el yo, ¿sí? Que apenas los tocas y ya derramas. Es la eyaculación precoz. Exactamente, ¿no? Entonces la mujer se queda a medias o el hombre se queda a medias, ¿no? ¿Sí? Pero sin embargo, en la suprasexualidad, ¿no? El ser humano pues hace durar su sexualidad, ¿no? ¿Qué tiempo? 1 hora, 2 horas, disfrutando del cariño, ¿sí? Y transmutando el cosmos mismos que los regala Dios por todo el cuerpo, ¿no? ¿Sí? Entonces esa persona pues está más fuerte. ¿Y qué les digo? Las gónadas sexuales construyen energía sexual. De joven, de los 14 a los 21, las 3 capas testiculares. Pero ya de mayores, estoy hablando de 40, que hoy en día ya hay problemas a los 40, cuando debería ser el máximo de su goce sexual. No, a los 40 ya están jodidos, ¿sí? Entonces solo una capa, ¿no? ¿Sí? Tienes que esperar un mes, ¿no? Para, ¿qué les digo? Para cargarse de nuevo, como dicen, ¿no? Vulgarmente, ¿no? Entonces el ser humano que transmuta todos los días puede hacer sexo, ¿no? Y para terminar, perdón, que no, está bien, está ¿sí? bien. Es que si no doy la receta tengo que darle completa, ¿no? Está bien. ¿Sí? Entonces, los globos, echar a las máscaras, ¿sí? El fuego, es eliminar al defecto. Entonces el ser humano, si quiere una sociedad más hermosa, más bonita, ¿sí? Tiene que autoobservarse en el diario vivir. Entonces cuando uno se autoobserva va a descubrir un defecto, otro error que hace que su matrimonio esté fracasando, ¿sí? Que su trabajo no sea tan eficiente, ¿no? Que su salud, ¿sí? Como el cáncer, el SIDA, todo eso esté cayendo, ¿no? ¿Sí? Entonces uno, a ese tipo de energías que son de verdad dentro de nosotros, uno lo puede eliminar. ¿Cómo? Utilizando ese mismo fuego que el Hamsa, y si llevaste por tu columna, eso se convierte en una espada flamígera, en una lanza de Longinus, como se dice, ¿no? Entonces, esa espada, en el arte de la religión está ahí un santo terrible, un ángel terrible, un Santiago siempre con espada y lanza. Y los egos ahí abajo están, ¿sí? Entonces, ¿lo que los mata? Esa lanza, ¿no? Entonces el secreto es de que ustedes en el mismo sexo traigan al recuerdo, mediante cerrando los ojos, en el mismo amor, al yo que se ha manifestado. Entonces ese yo que se ha manifestado, y ya que no quieres que viva ahí dentro de ti, entonces lo eliminas con el sonido del crim, que es el Crestos, crim, crim, crim. Si tú haces eso, verás que al día siguiente esa energía que tenía 100%, ¿sí? de ira y que rompía las cosas, disminuye ya un 70%, y con el 30% ya tienes de conciencia, tienes la capacidad, ¿sí? de armonizar lo que estás haciendo, ¿no? Qué bueno, profesor, muchísimas gracias. De verdad que cada vez se hace más interesante conversar, escucharlo, pero también el tiempo se nos ha acabado. Gracias, de verdad, y espero que el próximo martes, Dios mediante, una vez más aquí
en la revista para hablar de este y otros temas que son siempre de muchísima importancia, para no exagerar temas que son de vital importancia. Profesor, muchas gracias. A ustedes pues las gracias y ¿qué les digo? A la Santa Trinidad de Trinidad agradezco de todo corazón de poder dar este mensaje a una ciudad tan hermosa. Muy bien, muchísimas gracias y rápidamente vamos a... Que dentro del ser humano sí o sí tiene que existir la conciencia, ¿no? Porque si existe la conciencia dentro de nosotros, tendremos un cuerpo diferente, ¿sí? Una familia diferente, una sociedad diferente. Entonces ese es mi objetivo, ¿no? Sembrar las bases del conocimiento aquí en Trinidad para que todos ustedes lo practiquen, ¿no? Pero ahora lo que estamos hablando sobre lo que es el problema de lo que es la energía sexual, los problemas que ocurren hoy en día con el problema de lo que es la fecundidad, la natalidad, e instituciones que son encargadas a nivel gubernamental, mundial, están buscando ese tipo de propaganda. Yo pienso, según yo, pienso de que es más bien como incitar. Hay quienes dicen lo contrario. Pues en este caso, si ellos tienen la razón, pues allá ellos con su razón. Entonces, no es la única ella, sino son muchísimas instituciones, por ejemplo, el CIES, los mismos médicos, personas que se divierten en este carnaval, representantes de las comparsas y todo ello también siempre reparten este tipo de conocimientos y dan su orientación desde diferentes puntos de vista. Para eso es que ahora, como cada martes, ustedes saben, estamos con un invitado, el profesor. Está aquí con nosotros el profesor Terán, antropólogo gnóstico, para que nos hable un poco acerca de este tema. Profesor Franz Terán, gracias una vez más, como cada martes. Buenos días y bienvenido también. Buenos días, ¿qué les digo? Mario, y buenos días Trinidad, ¿no? Siempre pues... con ese cariño vengo aquí a Trinidad y ese sacrificio, ¿sí? Pero el objetivo siempre es la educación, ¿no? La educación es la clave del éxito de este mundo, de nuestra sociedad. Educación, ¿no? Y orientación también. Exactamente, ¿no? Pero para que la educación y la orientación sea correcta, ¿sí? Entonces el educador, el que da el ejemplo, tienen que entender que dentro del ser humano está. Entonces hay que comprender que si dentro del ser humano, dentro de mí, está el alcoholismo, si está la drogadicción, si está la impaciencia, la intolerancia, la ira, mi educación va a ser de esa manera. ¿Y qué voy a crear? Pues otro drogadicto, otro ser que está fuera de la sociedad, ¿no? Entonces es importante pues comprender. Me imagino que el tema que tocaron hace unos instantes Vanina junto a la señora Ortiz ha sido un tema que les ha llamado la atención. La idea, como ella misma lo dijo, la idea no es decir qué es lo que tienen que hacer, sino más bien qué es lo que no deben hacer. Aunque parezca que los mensajes son así, ¿verdad? En muchas ocasiones yo he estado, por ejemplo, quizás equivocadamente en contra al decir que ¿por qué tienen que regalar condones? ¿Por qué tienen que hacer